espejitos. Listo, creo que estamos en vivo. Hola. Saluden. Saluden, muchachos, saluden. Estoy revisando yo que estamos en vivo. Hello. Estamos verificando si estamos en vivo. Si alguien nos hace un comentario, sería muy bueno. Aunque también me parece que mucha gente está viendo el episodio después. No en vivo, pero como después. Pues, Grabado para las generaciones. para las futuro. generaciones facebookeras. Pues estamos en una nueva transmisión de este joven que se llama La Barra. Y pues hoy tenemos una pregunta. Es que así suena de panel de La pregunta de hoy en no, pues queremos hablar hoy sobre un tema que puede ser muy polémico. A veces puede ser ocioso también. Pero bueno, el tema era plantearnos la pregunta: ¿qué se necesita saber o estudiar? Y estudiar entre comillas, o sea, no saber o aprender para hacer diseño de producto. O sea, esta parte de diseño de producto de entrada es un concepto nuevo, como una profesión, ni siquiera sé si la puedo llamar profesión nueva, pero un conjunto de habilidades para un ejercicio profesional, así que no tiene muchos años. De hecho, hasta el mismo concepto como de diseño de producto o diseñador de producto es súper confuso, porque los diseñadores industriales son los verdaderos product designers. Entonces, de pronto, los que estamos haciendo productos digitales y como conjugando una serie de entre skills y métodos y tareas dentro de los productos digitales, empezamos a llamar así, pero fue orgánico y no es claro, por una parte, lo que hacemos, definirlo, aunque sí hacerlo, porque lo estamos haciendo. Pero tratar de explicarlo es muy difícil, pero a partir de eso también como pensar qué es lo que debería de aprender alguien, por ejemplo, alguien que tenga 18 años y diga quiero hacer eso. Alguien como Oli, por ejemplo. Alguien como Oli. O como nuestro nuevo integrante. Como un invitado sorpresa que va a pasar ahorita acá. Entonces, ¿qué necesitaría saber o aprender o estudiar? Que diga, quiero trabajar en Silicon Valley. ¿Dónde estudio? Bueno, por ahí va la pregunta, discusión. A veces parece ocioso porque hay pues estas como roles nuevos en diseño que no están son indefinidos, causan polémicas. El mismo, no solo product design, sino UX, UI, todos esos que design thinkers y como unos términos así raros. Pero creo que lo que, más allá de para poder tener una definición como de diccionario o para poder hacer un currículum académico, para lo que sirve es también para hacernos reflexionar sobre lo que estamos haciendo. O sea, como tener este ejercicio y también ver qué podríamos hacer o cómo nos podríamos mover. Ya interrumpan. Bueno, qué gran pregunta. Tiene la palabra Jay. Tienes la palabra. Fabián. No, espero yo al final, porque estoy viendo que todo está funcionando bien. Parece que todo está bien. Pero Qué pretexto, Ahí en qué los buen comentarios. pretexto. Tú eres el único En los comentarios. UX presente, diseñador Yo de no- producto. Entonces estaría bien que nos dieran. Ella su también. primer ensayo. Jay no es también. cierto. Todos somos diseñadores. Muere Dora. No, pero bueno, Perdón, pero de Sandra. todas maneras. O sea, por ejemplo, a ver, no, puede muere ir en Sara. orden. Por ejemplo, John, si tuvieras un primo que Ajá. tiene 17 años ¿Está a punto de entrar a la universidad? y dice, Ajá. y quiero hacer diseño de producto, entonces le dicen, háblale a tu primo John, él como que trabaja en algo así. Pues háblale. Es que él no sabe nada, pero bueno, inténtalo. No, él trabaja en una agencia. Ajá. O sea, bueno, le van a decir, Ajá. En un buffet. Sí, llámale a tu primo John, él como que anda en eso. Ajá. Él te va a poder. Oye, pero ¿crees que la gente que está pensando bueno, más bien, que la gente esté pensando en ser diseñador de producto ahora? Sí, eso se me hace muy específico. Creo que no Entonces, saben que sí, se llama diseño de producto, Pero quieren hacer apps o cosas relacionadas a la
tecnología, a web, a todo eso. Pero creo que no tienen la idea de Y también quiero hacer productos. cada vez más. Sí, porque no es tan común. Ajá, el diseño es como algo más popular cada año. Bueno, se vuelve más popular, ¿no? Tú no puedes resolver esa Sí. pregunta. Tenemos- Por eso, es como, quiero tenemos- hacer diseño. ¿Qué tipo? No sé. Tenemos en el pero me estudio- gusta Sí, el es que diseño. Paul tiene la Un- edad. un nuevo justo para integrante. preguntarle, sí. Que esta es Que su primera investigó. semana en 23. Y nos puede platicar un poquito sobre eso. Ven, pasa, pues ¿Cuál rapidísimo. fue la pregunta que te hiciste? Ben? No, La- pero rec- no estamos platicando, no te Recuerda un poquito sobre lo que te preguntó Lulo cuando te entrevistó. O sea, cosas así como... Ese tipo de cosas. Porque seguramente Lulo vio algo en ti y por eso estás acá. O sea, queremos saber qué fue, queremos compartir a la gente un poquito de eso. Sobre Haz lo tuyo. No, Llegó a- vamos volando. Sí. No, ¿Cómo a ver, llegaste a hacer apps? O sea, te preguntaste qué tenías, qué profesión tenías, bueno, qué carrera tenías que estudiar para aprender a hacer apps o cómo llegaste al estudio. ¿Cómo fue tu primer acercamiento Ujú. al mundo del diseño? ¿Qué aprendiste? ya. Pues Ah, ya lo tengo. Porque Copy Slap. pues como cuando estaba muy pequeño, mi idea de diseñar era me voy para allá. ¿O cómo? Sí, claro. Bueno, mi idea de diseñar era diseñar páginas web, porque todavía no había apps como tal. Y lo que tenías que estudiar para hacer eso, que todos tenían la idea, era estudiar diseño gráfico o sus variantes de comunicación gráfica. Y ya posteriormente, cuando entré a la prepa, ya me tocó pues un mundo más actualizado, donde ya las apps eran el mercado más chingón. Y pues por mi por cuenta propia me metí a investigar más. Y inicialmente estaban los términos de User Experience y User Interface. Y esa era la base para ser un diseñador que la gente tenía. Y ya más recientemente, poco a poco se fue dando a conocer el término de Product Designer o Digital Product Designer. Y eso estoy hablando ya de hace año y medio, que fue cuando por lo menos yo me di cuenta de ese término. Y me lo fijé como una meta de pasar de diseñador de interfaz a ser un Digital Product Designer. y por ejemplo, ¿qué significa para ti Ser eso. ese upgrade? tenemos otro invitado. ¿Qué significa para mí? Hacer como ese cambio, esa transición. Pues para empezar a aprender nuevos skills, que son lo que más me falta, porque mi expertise es nada más diseño visual. Y por ejemplo, algo que me dijo Lulo es que tenía que aprender muchas cosas de estrategia y de planeación y comunicación específicamente, porque como Eso es siempre... como te engancha. No, me lo dijo estando Ya allá. sé sus trucos. Me lo dijo estando acá. Es como, todavía te falta estrategia, creo. La verdad que soy víctima de Lola. Sí. No, es broma. Muy bien. Sí, pues, Sí, estoy bien. me lo dijo ya estando una vez en 23, porque pues como entré es por mi portafolio de diseño visual, que de pura suerte se abrió la vacante de diseñador visual, pues ya me dio una oportunidad. Pues sí, las skills que yo necesitaría pulir para ser product designer, yo creo que sería principalmente la comunicación y aprender como metodologías, porque por ejemplo en el workshop pasado que acabo de tener, mi primer acercamiento, prácticamente sentí que no sabía nada y pues fue todo un mundo nuevo para mí. Es que estuvo muy intenso ese especial. Señor Pablo. Es de un cierto producto financiero, pero de mucha sofisticación. ¿Por qué preguntas? No, está bien. Una trampa. Editado. Si no estuviera en mi boca. Bien. Pues eso.
Bueno, y por ejemplo, a partir de lo que viste en el workshop, ¿qué se te imagina? Como qué idea tienes de algo que te gustaría aprender, por ejemplo? Pues yo creo que principalmente la comunicación es mi problema, porque, por ejemplo, Lolo me ha puesto pruebas de explicar qué es lo que vamos a resolver de este producto. Y yo he tenido dificultades para explicárselo, por ejemplo, a Fabián y a Alex. Entonces, Una guerra de no explicar. Te quiero. yo creo que eso sería. Entonces, Muy bien. por ejemplo, bueno, salieron como algunas cosas puntuales, estrategia, comunicación, esa parte de producto design. Toma de decisiones, creo que es muy importante para diseñar el producto. A ver, Toma de decisiones y asumir la responsabilidad. Sí. Sí. O sea, tomar una Vamos a decisión quitar este feature. claro. Va. Y luego. y decir, sí, lo quitamos por esto y por Sí. esto y por esto, o lo dejamos por esto y por esto. ¿No sabes? Sí. Decidir y asumir que lo que estás haciendo está bien o mal, no importa, pero más bien hacerte responsable de esa decisión. Eso. Eso es importante. Y no estar de acuerdo con todo. Porque es muy fácil decir, pues sí, está bien, suena bien, sí, me gusta, O me decir, late. sí, lo cambiamos. Ajá, y en lugar de decir, de hecho, no, eso no me suena bien y no voy a hacerlo. y por ejemplo, ahí con esto que dicen, yo tendría una pregunta. El product designer, que en algún momento creo que también funciona para algo de UX, pero bueno, ahorita lo vemos. Product designer para ustedes sería como algo que debiera ser una formación, o sea, no un título, pero digamos una formación, entonces naces, creces, vas a la prepa y después estudias y eres product designer, o sea, así ya como tal, como un conjunto de habilidades a los que aterrizas directamente. O la otra opción es que termina siendo como una consecuencia una vez que has pasado un camino. O sea, como que no podrías empezar a hacerlo sin antes haber sido, o sea, haber tenido como otro tipo de trayectoria donde fuiste como desbloqueando otro tipo de habilidades. Creo que, o sea, yo como me lo imagino a un corto plazo, es que sea como en la comunicación, sus ramas, que puedes estudiar periodismo, publicidad, audiovisual, pero todos traen la base de comunicación. Creo que por ahora el diseño de producto va a ser como una especialidad, pero la neta tampoco creo que en 5 años exista diseño de producto porque ya va a ser otra cosa. O sea, esto en años internet es así. Entonces, de aquí a 5 años que cambie tal vez el modelo de carreras, eso ya ni siquiera se va a llamar diseño de producto, ya va a ser como muy integral, o no sé. ¿No? Pues, Porque realmente es una manera de solucionar un problema. Entonces, no es como, pues quiero ser... Diseño de solución de problema. Exacto, eso no puedes hacer, entonces, más como, eso es como puede ir cambiando y evolucionando. Es que, por ejemplo, con lo que decía Fabián, de que es tomar la responsabilidad de un producto, o sea, se requiere como... hasta me da ansiedad de pensar. Dilo. Y llora. Se acuerda y llora. Claro, mucha responsabilidad, ¿no? Pues, o sea, se requieren como muchas habilidades, pero no desde un punto de vista pretencioso, es que lo digo, pues sino, al final de cuentas, la verdad es que difícilmente me imagino a alguien de 18 años, o sea, aunque sea muy bueno, pero de pronto con poder tener la visibilidad completa de un producto. O a lo mejor sí, digo, sí lo sabes, o sea, sí hay, pero no sería, o sea, es como más... bueno, sí me explico un poquito, o sea, como que creo que es más una experiencia de haber estado en situaciones, en diversas situaciones que tienen que ver con producto. Y de haber usado muchos. Y es un poco- De haber usado, o sea, que Plaza en los es que mucho no de sabía. experiencia. Sí, creo que está basado en la experiencia y como es que como los que estamos ahora como diseñadores de producto acá, si nos vamos un poquito hacia atrás, todos comenzamos haciendo páginas web, ¿verdad? Como lo que contaba Paul, como quería hacer páginas web. Y sí, claro, y es como empiezas a encontrar que para hacer páginas web necesitas diseñar interfaces y luego encuentras que para que las interfaces funcionen bien necesitas diseñar como
más allá de la interfaz, que es la experiencia de usuario, y luego ya vas como desbloqueando y vas encontrando pues el Es como camino hacia... intuitivo, entonces. Sí, ¿no? Y luego, por ejemplo, o sea, es eso, vas ampliando y también un poco por afinidad, a lo mejor de repente, por ejemplo, hay quien se estaciona un rato en hacer código o en hacer desarrollo, hay quien de repente se empieza a mover y le gusta hacer copy o cosas así, pero además después viene el siguiente desbloqueo de producto que tiene que ver con, sobre todo con productos un poco más grandes que no vas a hacer tú solo, que es cómo hacer que entre el trabajo de varias personas, nos ajustemos el trabajo de varias personas en un solo producto. Ese es un skill importante también, como saber manejar, como Liderazgo. saber liderar el equipo, como darles su espacio, como confiar en ellos, como tener como los tiempos así bien trazados y que todo el mundo sepa qué está pasando, ¿no? Creo que es un skill importante para un producto, como saber y estar al centro del equipo. Pues creo que más bien... No sé si lo habían dicho, pero... No, para ser diseñador de producto, al parecer por lo que hemos dicho, necesitas más soft skills que realmente skills que podrías aprender en una escuela o en la carrera. Necesitas justo el liderazgo, tomar decisiones, responsabilidad, experiencia, como A fuerza. Pero no sé, haber visto suficiente. A fuerza necesitas tener Porque experiencia. ni siquiera sí. necesitas saber Ajá. dibujar o diseñar realmente, o sea, con que sepas hacer flujos, Pintar en un pizarrón. cosas intuitivas, cosas de sentido común. Es a más que veces. suficiente. Es suficiente para que puedas diseñar un producto con ayuda de un Ajá. equipo de Justo- UI y todo eso. Justo lo que hablábamos la otra Porque vez, ¿te acuerdas, diseñar Ana, es que decía, colaboración. ¿qué pasaría si yo mañana perdiera mis brazos o así, no? Pero A ver. que nos ocupes en otra cosa. Pero, claro, o sea, creo que yo podría seguir haciendo mi trabajo, mientras aprendes a usar el plumón al final. porque, o sea, no necesito literalmente mis manos para hacer el trabajo que estoy haciendo acá, entonces, sí, son... Todo está aquí. Es como diseñar con CSS. Eso es hablando otro idioma ya. Una Ni vez, entiendo ni una una vez palabra. para payasear Sí. puse uno de estos que le dictas, un speech to text y que Ajá. escribe. Entonces, bueno, fue una anécdota. O sea, en un momento así de payaseo puse eso y entonces le dictaba el CSS. Nada más, bueno. Ah, sí. No, pero Eso, el ya me punto- acuerdo. el punto es Tendrían que que arreglar. me imaginaba un escenario en el que, no yo, sino un escenario en el que, por ejemplo, un diseñador que es muy buen visual se queda ciego y le dicta a la máquina el diseño. O sea, sería como Beethoven cuando era sordo. Qué gran futuro. Wow. O sea, sí podría diseñar que será incluso sin socavo. ver. Nuevos horizontes. Aunque tomaría un poquito más de tiempo, seguramente. Bueno, Y también es un puede skill importante, ser. ejecutar rápido. Ah, sí. Priorizar. Harían el UX más rápido de la zona. Sí, Más rápido del sí. oeste. O sea, creo que también es importante. Algo que hablaba con Jay hace rato era como hacer cosas, y creo que ayer escuché a Lula hablando con Max sobre este porcentaje que él siempre menciona sobre estás haciendo una tarea y si llegas al 80% es suficientemente buena como para presentarla en vez de llegar al 100 que te va a tomar muchísimo más tiempo, ¿no? Entonces, si llegas al 80 y se ve, funciona bien, podemos dejarlo ahí y avanzar con las siguientes. Es mejor, claro que Max le decía, como es mejor hacer 3 tareas del 80% que una sola al 100, así como... Aparte, Y cuando- Y eso no se cuando- enseña en la escuela también. Claro que no, o sea, Ajá, Les la escuela pones es lo como contrario. exacto, Si no 100% o no. entregas- exacto. Ajá. Y acá creo que yo he aprendido eso con unas lecciones, que buscar perfeccionar algo te hace procrastinar infinitamente porque nunca va a estar realmente terminado. también algo importante, Una curva. y eso la procrastinación, procrastinamos tanto como tenemos espacio para entregar las cosas. O sea, si tenemos deadlines súper largos, pues vamos a hacer todo lo posible para llegar al deadline, ¿no? En cambio, si recordamos los deadlines, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es como trabajando como a marchas forzadas todo el tiempo y creo que eso nos Todavía obliga no se forzan, es a toda máquina, pero todavía no mucha más. Porque Oh, sí. A veces, ¿sí? Oh, sí, sí. sí, hay quien sí se le hace así como, es muchísimo, y hay otros Y se rapa. que no, ¿no? Pero también, o sea, estoy de acuerdo, pero también creo que funciona mucho tener una experiencia como de
así de a ras de tierra, o sea, no empezar haciendo estos soft skills, o empezar haciendo este producto, sino, como decías, cuando empiezas haciendo diseño o copy o sea, hacer el trabajo, ejecutar, pues, o sea, no llegar directo a ordenar el Claro, y es que es producto. como en todas las profesiones. Yo creo que un arquitecto que respete, por ejemplo, yo, debería saber hacer una mezcla, ¿sabes? Y eso solamente te lo da la experiencia. Sí, es que es muy raro que mandes y no sepas cómo se hace. Claro, o sea, que tú digas que estés a cargo de algo de lo que ni siquiera has tocado alguna vez, o sea, no podrías, creo que no hay manera. Y es que te informa, o sea, tus decisiones van a estar informadas por como conocimiento de lo que se hace y un poco lo que implica. Y eso lo digo, o sea, lo llevo hacia un lado, creo que funciona igual con lo de UX, al menos para mí, ahora que está tan de moda, aunque es un tema paralelo, pero que, no sé, a lo mejor es porque como que me tocó también vivir ese transcurso de empezar haciendo diseño y luego páginas, y luego sitios, y luego eran un poquito más complicados, e irlo como creciendo conforme además iba inventando el título, y por eso para mí es importante. Entonces pero concedo que tal vez no. Pero veo ahora que hay cursos como para entrar directo, o sea, el curso de comunidad, personalidad, ¿no? Así que te meten un bootcamp, o sea, Suena muy familiar. o sea, ven aquí y en 3 semanas, en el mejor de los casos, además, o sea, en 3 semanas sales como UX designer, o sales como product designer, o sea, como tal, eso siempre ha existido. Como... Sí. No, siempre ha Después existido. de Y que te dicen, Arma, esto es tema de Sales como educación, Sprint no Master funciona. y no sé qué. yo Y en la vida has hecho un así sprint. no tema, pero, o sea, que te dan esta parte y, por ejemplo, yo vi el cambio cuando a mí me tocó, bueno, digamos, hay como dos horizontes, o sea, gente que se va y se mete y lo intenta y empezó haciendo, por ejemplo, páginas web, en mi caso, desde la línea de diseño, digamos, y se mete a tratar de entender, y entonces yo como diseñadora eran pocos, o sea, los diseñadores que iban metiéndose a eso porque implicaba un compromiso, porque era complicado, difícil, ¿no? Y ahora que es UX, pero en el sentido de estos cursos y que es como ven a hacer así un journey, es como más desde no meterte, no es tan complicado, hay más. Y ya está como... Como porque hay poca gente que se le mete a entender, por ejemplo, cómo funciona, más allá de ser programador o eso, pero cómo funciona. ¿Sí me explico? Sí, y ya es Es- un campo. O sea, ya es como UX. Quiero aprender UX. En lugar de quiero aprender suficientes soft skills para poder diseñar algo, ahora es como quiero aprender las habilidades que tengo que aprender para hacer UX. Pero Es aparte el como término ya es rarísimo. como cuando los hipsters se engloban porque los Webmaster. llamaban hipsters. O sea, un UX bueno se indigna si le dicen que es diseñador UX, Exacto. porque dice soy product designer. Yo no hago UX, es como, son muchas más cosas, entre ellas experiencia de usuario, pero ya es como un término que se queda medio corto. Y mucha gente apenas se está poniendo al corriente con... Sí. Sí, y es frívolo y acotado. A mí personalmente no me gusta. Burn. Yo no sé. Pero bueno, cada quien. Bien. UX. Es una broma. Una gran broma. El UX. UX. Cuéntanos, por qué. Sí. Estoy de acuerdo, pero No, sí, por eso sí. No Si sé, me explica la broma hasta que pierda. yo creo que debería solo existir en términos de ser diseñador de producto, ya sea productos físicos o productos digitales o lo que sea que venga en el futuro. Al final es lo mismo, es el mismo trabajo, tratar de buscar soluciones que se adapten a los seres humanos para hacer más, para resolver la necesidad que sea que se esté atacando. Es indiferente. Entonces, por eso creo que por eso ha cambiado tanto, o hasta ahora se están inventando estos términos. Está ligado a la tecnología, pero también está ligado a cómo se mueve económicamente el planeta y a dónde le están metiendo como todo el dinero. No sé. Pero entonces, si está tu primo John. Mi primo famoso. Tu primo Viene de Ben. visita. Ben, de hecho, tengo un primo Ben. Hola, Ben.
Ok. Sí, viene el primo Ben de John y él nos viene a visitar a todos. Y dice, tengo 17, ¿qué hago? Porque quiero ser como Silicon Valley. En Wellington. Porque Pues- también es, o sea, estamos hablando de que como para llegar a ser product designer son muy importantes estas habilidades, muchas habilidades soft. Pero sería difícil decirle a este chico de 17 años, no, tienes que aprender a manejar equipos o a manejar tiempo. O sea, eso no, además bueno, no sé si sería lo más recomendable en ese momento a esta persona. No, primero se tendría Eso- que aprender eso- otras cosas, creo. Ajá. Pero también, bueno, si llegara ese niño de 17 años a tu experiencia, dirían, Ya quédate a trabajar, siéntate ahí. Tenemos una vas a programar supermañana. para ti en la escuela. Sí. Y sus mamás no saben por teléfono. Creo, o sea, yo no vengo del background de diseñador y una de las cosas más interesantes que aprendí fue que si no puedo usar algo o si tengo problemas con usar algo, no es por mi culpa, pero puede ser mal diseño. Eso como... Ustedes. Eso como... Ustedes dicen, Lo Sí. que aprende aquí es saber de quién es la culpa. You, no. Eso literalmente, o sea, como blew my mind porque siempre pensaba que, no sé, con unas cosas como eso no entiendo, o no sé cómo usarlo, o tal vez como no soy técnico, entonces no tengo esas habilidades, no sé cómo. Y aprendiendo eso me dio la libertad de decir, pues de hecho ahora puedo ver mal diseño y mal diseño y buen diseño son diferentes cosas y es muy diferente que el mundo de donde vengo, que es el mundo de arte, donde no puedes distinguir entre buen arte y mal arte, es sí, como es cierto, qué diferente. todo es arte y así es, y si tienes un problema pues Es tu problema. sí, es tu problema. Y sí, eso fue muy interesante, que podemos calificar el diseño y decir que es bueno o malo. Y pues eso, o sea, para mí, para mi primo, si tengo que darle un consejo, Ben, hola Ben, lo que te diría es que empezar a buscar mal diseño. Y creo que de ahí puedes empezar a aprender. O bueno, más bien porque no sabes que es mal diseño todavía, o sea, empezar a buscar experiencias que tienes que no funcionan y por qué. Y cosas que no puedes lograr. Como, Has que dejarte de usar. ajá, sí. todo eso. Ay, ¿y por qué? O sea, ¿por qué no funciona? ¿Por qué no puedo hacer clic? ¿Por qué no puedo encontrar el menú? Qué raro. Así. Porque si fui para acá ya no puedo regresar. Exacto, todo eso, sí, sí, y también tiene mucho que ver con ver las cosas con ojos frescos y decir, bueno, por primera vez en mi vida, ahora entiendo por qué. Y si empiezas a hacer, es exactamente igual, perdón, con copy. Con copy, antes de empezar a escribir copy, no había como fijado mucho en el copy de los sitios. Es como, bueno, están tratando de venderme algo y ya. Pero después de empezar a escribirlo, ahora estoy viendo mucho más del copy. Y eso tiene que ver simplemente con detectar cosas en el mundo. Abrir tu mente. Ajá. Esas cosas. Eso creo que es mi consejo. Es que el diseño que hacemos es tratar de simular la naturaleza. Es que está bien está re loco porque nosotros seres humanos imperfectos estamos tratando de construir Cosas perfectas. cosas perfectas y si queremos hacer eso tenemos que tener en cuenta la mayoría de teoría de cosas básicas. Por ejemplo, es importante que nosotros sepamos de cosas de fundamentos de diseño, de algo de psicología, Sentido estrategia, común. sentido común, estrategia, negocios. O sea, es un montón de skills que tienes que aprender. En sí es aprender a conocer cómo piensa y cómo vive un ser humano Sí. para poder resolver un problema. Estamos tratando de simular a la naturaleza y eso está bien difícil. Sí, así es. Bueno, creo que tenemos un ejemplo medio fresco que hace poco rediseñamos un e-commerce de maquillaje y ¿Cómo se justo llamaba? Dinos, ¿cómo se llama? y justo una de las primeras cosas que hicimos después del workshop fue ir a una tienda de maquillaje,
fijarnos en toda la experiencia, pedir ayuda a la gente que se está atendiendo para simular lo más posible esa experiencia en el e-commerce. ¿Y cómo era la experiencia? Pues llegas y así tal cual como en un e-commerce es abrumador la cantidad de productos que hay y colores y anuncios y 1000 tonos para cada cosa y pues así mismo es en un e-commerce, o sea, tal vez ya tienes en mente lo que quieres, tal vez solo entras a perder el tiempo, pero es abrumador ver todo así productos. A veces ni terminas comprando nada porque eres más indeciso cuando ves más. Y bueno, ya muchas decisiones y más. Entonces, pero bueno, quería poner este ejemplo que fuimos justo a la tienda de maquillaje para simular la experiencia. De hecho, por lo mismo es que Me gustan mucho sus comentarios. No, pero porque También te me quiero. dejaron así con ganas de reaccionar. Bueno, primero de lo que dice Jay, o sea, de que hay que saber un poco de todo. O sea, me gusta mucho porque para mí me parece que es... Jamés se cayó. O sea, sí es más que pensar, o al menos para mí, una lista de cosas que hay que aprender o de disciplinas que son empáticas como el diseño. O sea, me parece que lo más interesante de ser diseñador es que tienes que aprender o tienes que integrar todo lo que te sirva en algún momento para entender el mundo. Porque ser diseñador, al menos para mí, es hackear el mundo con lo que haces. O sea, es resolver problemas o resolver situaciones o encaminar procesos. Muchos de ellos tienen que ver con negocio, porque son los que tienen dinero para pagarlo. Otros no, otros son sociales, son de transporte público, pueden ser de muchos tipos. Pero al final y todo lo que te permita o te suma para entender el mundo y entender cómo funciona y sus motivaciones, es algo que va a ser materia prima para ti, para tu trabajo. Y en ese sentido, o sea, lo que comentabas de estar observando, yo creo que eso incluso es no solo como en este momento, sino ha sido siempre. Yo me acuerdo cuando empecé estudiando diseño, que cuando estaba aprendiendo a dibujar, nos decían mucho, es que saber dibujar es saber observar, porque realmente no es que no puedas anatómicamente hacer una línea o hacer dos líneas. O sea, cuando piensas anatómicamente lo que es dibujar, no es que no... es muy fácil en todo caso desarrollar ese control motriz, pero es más bien aprender a observar, o sea, realmente como de fragmentar lo que estás observando. Y bueno, eso para dibujar, pero en general para diseñar, creo que es ese momento en el que te alejas y dejas de operar como intuitivamente con el mundo y observas, o sea, es como un instante casi místico en el que te separas de las cosas y realmente observas, es lo que te permite tener un entendimiento. Y a través de este entendimiento puedes empezar a tener un juicio, puedes empezar a modificar también lo que tú haces. Sí, Por eso profesiones como la antropología, la sociología, la psicología, como cosas que están muy ligadas a observar el sentir humano y al análisis de nuestros comportamientos, ahora son muy relevantes o sea, es que recuerdo que el año pasado se buscan motion designers, o sea, como personas expertas en microinteracciones. Siento que este año es como se buscan personas expertas en lo social para que puedan aportar ese conocimiento psicológico y de análisis de datos y patrones de los seres humanos, que al final creo que ese es el punto clave para resolver un producto. Sí, reúne pero todo. ligado al otro, porque también he visto como luego, o sea, es como el acercamiento, o sea, estas profesiones tipo antropología y sociología, pero que tienen como muy bueno es que ya tienen como este método y este entrenamiento de hacer observaciones estructuradas. O sea, no solamente ver, sino saber cómo darle un orden en ese ver y después transformar, y bajarlo. Pero lo que no saben en la parte donde saben ellos como que mover hacia diseño, es eso de convertirlo en insights activables. Porque el antropólogo o el sociólogo se queda en describir las cosas y luego no termina convirtiéndose en nada. Y el diseño lo que hace es que ahí es donde lo encuentra y lo transforma en algo. Pero ahora, como tal, o sea, es que no sé en qué momento mutó la profesión del diseño. Creo que fue por culpa de todo el idear
idear productos digitales, porque pues estaban los diseñadores industriales y ellos ya resolvían productos con cosas como prototipos y probando, teniendo en cuenta cosas que fueran, no sé, anatómicamente como muy consecuentes con el ser humano per se, pero pues nosotros no teníamos. El diseñador empezó más visual porque eran carteles y eran impresos y no tenías un formato extraño ajeno más que una hoja y tinta para expresar el diseño gráfico. Y cuando aparece todo esto de diseñar software y diseñar tecnología y tratar de tener un formato ilimitado que es un dispositivo, que es con lo que casi todos, independientemente si eres una persona que tiene todos sus sentidos o no, comparte, empieza a mutar nuestra profesión y empieza a incluir muchas más, no sé, habilidades, más que solo observar y ya, y comunicar, porque ahora es interacción, tal vez es escuchar, tal vez es que te responda. Antes un papel no te respondía, solo te comunicaba una idea y así llegaba. Y también que empieza a tener efectos más fuertes, ¿no? O sea, yo creo que eso es también de lo más interesante de los productos digitales. O sea, más en general del diseño, como de una época más reciente acá, en específico digitales, más allá del hecho de la tecnología, es que sus efectos son magnificados. Y eso es como muy apasionante. Antes, como decías, en un cartel sí puede tener efectos tal vez en la compra o en ciertas decisiones de alguien, pero ahora con una aplicación o con ciertos productos contemporáneos los efectos son así ilimitados. O sea, hace poco me llegó un mailing de Duolingo. Me parece que se los enseñé a algunos porque me gustó mucho, y era un mailing donde Duolingo como que celebraba de que el Irish, que era como una lengua endémica, ya estaba a punto de morir, y gracias a Duolingo en su aplicación mucha gente empezó a aprender Irish y ahorita ya eran como 3 millones de hablantes, o bueno, o sea, el punto es que aunque era un problema que no era como tal, no era que la aplicación o el diseño hubiera surgido para resolver ese problema, como efecto secundario había hecho algo muy grande que tal vez ni siquiera una política pública de Irlanda que quería que no muriera esa lengua había logrado. Entonces, bueno, ese es un ejemplo positivo, puede haber muchos positivos o negativos, pero el punto es que su efecto, sus consecuencias pueden ser mucho más grandes de lo que jamás habían sido en muchos efectos, y eso creo que también ha despertado mucho más como conciencia y responsabilidad en el diseño y cuidado tal vez. Bueno, sí, es que antes el diseño era muy limitado, por eso la carrera de diseño gráfico yo no le recomendaría a alguien. No, yo sí, pero bueno, ¿Por qué? Porque el diseño gráfico, pues yo estudié diseño gráfico y medio bases, pero en realidad al final del día yo aprendí trabajando y siendo una persona curiosa y investigando como Paul, como hacia dónde debería yo irme, porque es que no existe, realmente no existe lo que hacemos. Es algo nuevo, es algo que todo el tiempo se está transformando, que todo el tiempo estamos probando. Sinceramente nuestra profesión se está construyendo gracias a todos los productos que estamos creando, porque la experiencia la adquirimos resolviendo problemas y no solo resolvemos un tipo de problema, no sé, tenemos fintech, tenemos e-commerce muchos, o sea, todos los problemas que llegan son cosas totalmente distintas y aplicamos metodologías que se adapten a esa necesidad. Por eso es más de probar, y la experiencia que estamos teniendo nosotros, ¿cómo le enseñamos a alguien esto en la universidad? O sea, mira, bueno, yo estoy de acuerdo en que la universidad no te enseña a trabajar, pero más bien para mí personalmente es que creo que la universidad no es el recursos humanos del mundo. O sea, de hecho no deberías ir a la universidad para aprender a trabajar, sino para aprender a pensar, y eso es aparte. Pero bueno, ese es otro tema. Lo que me resulta interesante lo que dices es cada problema es distinto, ¿no? Pero, o sea, cada proyecto te demanda cosas distintas. Pero quiero pensar, y es una pregunta, si hay como ciertas cosas, cierto aprendizaje que sí puedes ir
como transportando de producto a producto, independiente, de problema a problema, porque ese aprendizaje es como más transversal, que sí creo que hay. O sea, no creo que después de hacer un producto, no sé, de fintech, de un problema específico, y después que llega otro de e-commerce o de algo distinto, sea como empezar de cero. O sea, sí creo que el anterior, o sea, los proyectos que vas completando, los que vas participando, te van dejando algo que arrastra, o sea, un conocimiento más allá del problema específico. Y ese conocimiento más allá es el que creo que donde reside como el esquido, es lo que tendríamos que estar transmitiendo y entendiendo. ¿Sabes cuál es el problema? Que tenemos una limitación de a qué vamos a diseñar. Porque no sé, hace 10 años, 10, 11 años no existía el iPhone. Y estamos resolviendo problemas para un celular, un smartphone. Y en 10 años segurito no vamos a estar diseñando para un celular. Vamos a estar diseñando para el nuevo Google Home o como sea que se vaya a llamar en el futuro, y vamos a resolver problemas más de en qué contexto el asistente de Google te tiene que ayudar a resolver esta tarea que se liga con esta otra tarea que se liga, porque nuestro entorno es que no podemos, no sé, es que yo lo pienso muy raro. Se va adaptando según la época. Sí, pero hay cosas que van quedando transversales. Por ejemplo, mencionaba, y yo estoy de acuerdo porque también está aprendiendo todo el tiempo, o bueno, mencionaba Sara, de no completar una tarea al 100 para pasar a la siguiente, sino como el tratar de fragmentar todo, de iterar. O sea, el mismo proceso, lo mismo que están tratando de hacer casi todos nuestros clientes, que es como, o bueno, el principio del startup, ¿no? Que es como iterar, o sea, crear la base, iterar rápido, todo eso. Tú tratas de hacerlo en tu trabajo, o sea, no esperarte a tener como la visión completa antes de enseñársela a tu compañero y rápido recibir feedback y, o sea, eso te va a llevar más lejos. O sea, por ejemplo, eso es algo que a lo mejor yo aprendí en X producto, porque en X proyecto yo me esperé mucho y retrasé las fechas, lo que sea, me empecé a confundir en vez de, o sea, pasé por X problemas en este proyecto, pero eso sí es algo que aunque me vayan cambiando el proyecto, como que aprendí y me sirve. O sea, creo que esas cosas que podemos ir arrastrando valen la pena. Y en el sentido de la época y los dispositivos cambian, pero de hecho hay cosas que vas a ir arrastrando con ellos. Historias de usuario. O sea, el crear historias de usuario, independientemente del sistema operativo en el que vaya a caer o del dispositivo, es algo que seguramente cambiará, pero que es más lento. O sea, que sí esperamos que siga existiendo por un tiempo. O definir user persona. O no. O sea, o no, pero no va a cambiar tan rápido como cambiar una actualización del sistema operativo. Incluso aunque estuvieras haciendo algo para Android y iPhone, esas cosas las harías de todos modos. No sé, yo creo firmemente en que diseñamos para los recursos que tenemos tecnológicos, independientemente de lo que sea. Es que antes que podían, yo me imagino a la gente que hacía Windows que hizo Windows XP, como diseñar toda esa experiencia de una computadora y hasta la experiencia de la cajita. Ya ni siquiera utilizamos CDs. Entonces, ¿qué aprendieron de lo de la cajita? ¿Qué pueden replicar de eso? O en ese tiempo, no sé, no habían pagos en línea. ¿Cómo resuelves eso de los pagos en línea? En ese tiempo solamente te imaginabas tú ir a un banco y pagar en el banco o ir a la tienda y pagar así. Pero ahora es como con mi cuenta de PayPal, desde mi celular. Estamos muy ligados a la tecnología. No sé. O sea, sí creo que la tecnología te da contexto, pero sí creo que hay como conocimientos como en una capa arriba que trascienden. Porque, por ejemplo, en ese caso sí, de la caja, lo que sea, pero sí hay un momento hay como ciertos pain points o al revés, o sea, ciertos puntos donde se toca que siguen siendo en el proceso natural de hacer una compra o de obtener algo nuevo. O sea, el momento en el que te vas a sorprender, ciertos momentos que van a ser dolorosos y tienes que administrar ya tácticamente para que lo sean menos.
Recuerdo que estaba leyendo un libro de diseño de producto y había una parte en donde decía que los tiempos de carga te ayudan a que, o sea, la percepción del tiempo te ayuda ahora a realizar una compra, a irte al checkout. Y justo me pasó en estos días que iba a comprar una bobada en Amazon. Me di cuenta que me lo entregó, una bobada, así. Y me di cuenta que me lo entregaban en 3 semanas. Comprar una boda. O cuando estás en una página y entras y tiene un loader y se demora un montón, como... No, de los Eso tiempos. no existía. No, pero los tiempos, por Y ejemplo. esos son nuestros problemas ahora. El ejemplo de. Y te señalo, bueno, sí, señala. Sí, pero el ejemplo de los sitios de viajes. No, que siempre te marcan como que te dan un precio y te dan un timer. Bueno, de boletos, de Boletos de avión también. Ajá, De reservaciones en general, de ¿no? reservaciones en general, o sea, Eventbrite, todo eso, o sea, te marcan un tiempo y te dicen como que esto está 10, 9, 8 y te da, o sea, cambia tu conducta. Pero, o sea, sí estoy de acuerdo, por ejemplo, que eso antes podía existir o no va a cambiar, pero el sentido, la mente humana, cómo reacciona ante que le pongas un timer o no se lo pongas, o sea, eso es algo que no trasciende. O sea, si te pones a leer como más, por ejemplo, hay libros, o sea, más literatura respecto a cómo pensamos los humanos. O sea, de todas maneras, esa urgencia del tiempo es algo transversal a la tecnología. Y siempre lo vas a poder en diferentes contextos, pero lo puedes reaprovechar, si entiendes como este set de behaviors. Por ejemplo, el set que hay de behavioral economics, que te enseñan como ciertos modos en que la gente va a tender a pensar. Ese lo puedes utilizar. A lo mejor hoy va a ser en un teléfono, a lo mejor ya de mañana en una interfaz de voz, o en un transporte, diseñando un transporte o diseñando una app de e-commerce. Pero esos principios, de todas maneras, es difícil que vayan cambiando. Eso no va a cambiar. Esos son el tipo de ese es el tipo de entendimiento, de conocimientos que creo que nos acercan a llegar a algo profundo, o sea, y que trascienden a través de diferentes proyectos. Por eso los diseñadores industriales antes ya la tenían clara, porque diseñaban para humanos y para como las necesidades de una persona. Y nosotros antes solamente, los diseñadores gráficos solo lo hacíamos gráficamente y un poco de psicología, muy pocos. Y ahora es como... Sí, y ahora es como... Creo que esa es la base realmente. Si le queremos decir a el primo de Jonathan que aprenda algo, que debería aprender cómo piensan las personas. O sea, así puede resolver mejor un producto, porque vas a ver el comportamiento y si se va a sentir bien o mal con lo que le estamos ofreciendo. Y al final le digas que se sienta feliz y que le resolvamos un problema. Yo la verdad es que primero le recomendaría que sea diseño gráfico y luego que lo moviera hacia otro lado, porque también hacer pura psicología, o sea, primero te dan los tactics y luego, bueno, no sé, sería el camino que yo me imaginaría ahorita, probablemente lo cambie, es primero como los tactics de hacer estas cosas, o sea, un cartel, páginas web o estas cosas, y poco a poco irlo moviendo hacia que eso se encuentre con la conducta. Al revés, que entiende la conducta, por ejemplo, un psicólogo podría entender, un buen psicólogo a lo mejor entiende cosas a profundidad de cómo funciona, cómo operamos en ciertas circunstancias o cómo operamos en el estrés, pero no saben convertirlo en algo, en un artefacto de diseño. O sea, y no solamente construirlo en el sentido de usar Sketch, sino realmente como convertir ese insight en algo que aterriza. O sea, me hace más fácil ir de diseño hacia allá que ir de allá hacia acá. O sea, digo, lo ideal es como estos equipos donde hay gente de todos y entonces ya todos se encuentran al centro. Eso, o sea, como esa interdisciplinariedad, transdisciplinariedad, todo esto, pero, o sea, eso se va a hacer ideal. Pero para el primo de John, no, o sea, si realmente quiere hacer eso, como que bottom top se me hace más fácil el camino. Pero y más es que hay razonable. escuelas que creo que, o sea, han entendido como un poquito eso y entienden que tienes que ser un poco interdisciplinario
o sea, estar rodeado de gente que tenga muchos skills diferentes, pero también que tienes que tú estar cercano a diferentes skills o personas o materias como para que puedas tomar una elección. No como cuando eliges una carrera y entonces avanzas, digamos, en diseño gráfico o industrial o en comunicación o en lo que sea, o en la carrera que elijas o en medicina, eso, y vas descubriendo si te gusta o no a medida del tiempo. O sea, es como si hubiera una carrera que se llamara diseño de producto. O diseño. O diseño en general. Diseño de cosas. Diseño. Igual creo que tendría que haber una etapa en la que tendrías como que, o sea, tendría que haber como una exploración de eso. O sea, para saber si te gusta, si te interesa. Porque es que si hubiéramos Pero es tenido difícil, bases, me parece. es que yo me imagino cuando entendí lo de los prototipos era tan obvio y era porque yo tenía formación de diseño gráfico, no tenía tanta formación industrial. Si yo hubiera tenido una formación más industrial en donde entendiera por qué necesitaba hacer un prototipo, hubiera aplicado la idea y el concepto de crear algo y probarlo con el prototipo. Pero eso no lo tenía en mi mente. Entonces debería existir una carrera que se llama diseño, donde nos enseñan muchas cosas y al final tú eliges Ahí en lo tienes práctico qué hacer. un súper punto. Creo que va a ser como comunicación. Seguro al principio al principio sobre las ciencias de la comunicación. Y estudiabas algo raro en la mezcla de todos. Creo que ahora el diseño podría ser eso, como el tronco común y que sean 2 años de base o algo así, y que de ahí puedas hacer de base industrial, gráfico. Porque si no necesariamente comparten esos skills y sí deberían. Y además te hace entender cómo trabajar en equipo. O sea, y entender cómo... Es otra cosa que no nos enseñan en la carrera. Creo que hay muchas Creo que cosas. ninguno. En teoría Aprender, sí, lo intentan, pero la pero verdad en la trabajas escuela con el pares, trabajo en o sea, equipo... con los mismos un poco. No, y además te dejan solo No, y además no te terminan enseñan, te dividiéndose, dicen no que lo colaboran. hagas, pero eso no es enseñar. Es que sí me Exacto. imagino, o sea, me imagino de Sí. verdad una escuela, como funcionamos acá en el estudio, o sea, de esa forma, que llegue alguien que no sabe nada y entonces le empiezan a enseñar diferentes cosas y entonces aprende a escribir para la gente y aprende a pensar estratégicamente para la gente, pero también aprende a resolver problemas visuales, aprende un montón de cosas. Hacer símbolos en sketch. Hacer símbolos en sketch. ¿O no? Y a trabajar en equipo. Aprenden español. Es bien difícil trabajar aprender en español. equipo, la Eso verdad. es lo más complejo. Y lo que dijo sí, Fab al es principio, mucho trabajo. como tratar de llevar un conjunto de personas para que todos entiendan Todo en bola. en qué momento entrar en tiempos, eso. Sí, y que no es el tradicional management, o sea, para No. nada, para nada. No, porque aquí cuando a ti te toca ser líder de un equipo, eso implica que tienes que ver en qué se está atorando la gente de tu equipo para que todos vayan hacia adelante, no así, a ver, quítate, yo lo hago como lo hacías en la escuela. O no, Sí. no, Totalmente eso lo sí contrario. es algo. O sea, la importancia también de trabajar en equipo es que, de hecho, es el modo de hacer los grandes proyectos, yo creo ahora. Por ejemplo, en mi caso, un tiempo estuve trabajando freelance. O sea, he hecho tiempo varios años. Y me la pasaba muy bien, la verdad. O sea, tenía así proyectos y... Ajá, Mi propio jefe. entonces, bueno, una serie de condiciones, o sea, ya me había hecho mi espacio, o sea, era muy cómodo. Pero llega el momento en el que para estar en proyectos interesantes, o sea, no sé, o sea, he participado en proyectos grandes, como grandes producciones. No lo iba a hacer yo sola y no me lo iban a dar en mi casa. Porque además no solamente era de que me confiaran o que yo incluso invitara amigos o subcontratar a gente, sino era que está demasiado como ligado a un negocio y a una serie de cosas, es parte de un ecosistema mucho más grande. Entonces si quería participar en esos proyectos que eran los que valían la pena, o sea, no en que te manden a hacer el UI de algo, o no en que hagas un sitio relativamente pequeño, o sea, sino realmente en estos grandes proyectos que son los que están teniendo un impacto en cualquier sentido, iba a ser con un equipo. Es colaboración. O sea, tenías que salir y no lo vas a hacer tú solo. Entonces, y en ese sentido, ahí es cuando tienes que... Bueno, para mí fue, por ejemplo, muy motivante de salirme como de una burbuja, aunque era cómoda, ¿no? Y empezar a buscar estar
como en equipos, o sea, en que podíamos trabajar cosas más grandes, pero además era incluso más que la suma de cada uno, o sea, era como construir. Porque no es lo mismo ejecutar Pero es una muy sola difícil. persona a ejecutar un producto, no sé, 10. Y por ejemplo, ahora hay mucho esto, no sé si En conocen velocidad, en gente, todo. que hay como talentos muy buenos, pero que son muy difíciles de que se integren. Ego. Ajá, o sea, ya sea como superestrella, no, o sea, en muchos sentidos. Sí. O sea, gente de 10,000 followers. No, bueno, pueden ser diferentes perfiles, pero que muchas veces pueden tener mucho talento, pero al final va a ser difícil, como que pueden ¿Ya? trabajar en equipo. Y eso pues ya no sirve de nada porque ni esa persona, o sea, no se puede realmente encaminar el talento de esa gente, aunque sea mucho, a que se construya. De hecho, muchas veces es más fricción. Y es que también creo que uno de los problemas de ese tipo de perfiles es que cuando te cuesta trabajo como trabajar en equipo es porque no estás dispuesto a tenerle paciencia a los demás. O sea, como a enseñarles O aprender. o aprender también, o sea, no estás como abierto. Tú haces las cosas a tu modo y no te importa que estén mal porque nunca nadie te ha dicho que están mal. Como, no recibo feedback, yo sí entrego. Y ya cuando alguien que hace lo mismo que tú te da feedback es como un golpe de realidad. Creo que eso es lo que te puede costar trabajo al empezar a trabajar en es como, pero yo siempre lo he hecho así. O también tener muchas necesidades emocionales raras. No, todas las tenemos. Yo creo que todas las tenemos, pero también, bueno, yo sí entiendo que es un camino. O sea, para mí, yo creo que para mucha gente es un camino donde te vas conociendo. O sea, todos tenemos necesidad de que algunos tienden más a necesidad de ser admirado, algunos más a necesidad de ser querido. O sea, de verdad parecen muy... como que no se hablan. O sea, es que es un tipo de cosas que como que no se hablan. O sea, es como estas cosas que no te enseñan ni en la escuela, ni en la vida, ni nada. Pero sí tienes que entender. Esto o como sea. dijiste, no se hablan. No se comentan en la No, mesa. y son incómodas a veces, son confusas, o sea, a veces no las observamos, pero todas las tenemos. Y para esto, por ejemplo, con la gente, a mí que luego se me hace más difícil, es cuando hay gente que tiene como algunas, pero demasiado fuertes, y entonces como que... Nombres, habla, nombres. Por ejemplo. No, es cierto. No, estaba pensando en... No, obviamente. No les tienes que dar nombres. Puedes decir situaciones, no nombres. No, ni siquiera estaba pensando en situaciones reales, sino por una situación de ejemplo. El primo de No, como todos hemos trabajado con alguien que todo el tiempo quiere que le... Por ejemplo, bueno, cosas muy normales. O sea, Dilo, la dilo, gente dilo, que toma muy mal el feedback, por ejemplo. Que se enoja. ¿no? O que cree que es O hasta- personal. o hasta de- O que cree que es personal y ajá. luego está enojado. O luego tú O puedes que hasta te dan decir- ganas como de llorar con un feedback que sientes demasiado ruido, pero que ni siquiera es personal, pero lo sientes muy de... Hice mi mejor esfuerzo. O sea, Te lo juro. Sí, y la neta no es personal, más bien justo estás como... Eso es lo primero que nos poniéndote a deberían prueba. enseñar. Aprender a recibir feedback. Hashtag mame. Yo vi una Se les plática hace de esa. Sheryl Sandberg que ya no sé qué me provoca ella. Como que medio la admiraba, medio a veces ya no sé. Bueno, pero la de Facebook. Pero bueno, en una plática que tiene, que justo hablaba de que de lo más valioso era aprender a recibir feedback. O aprender a trabajar con gente con la que sabes que puede tener feedback, porque todos vamos a hacer o algo mal o todos podemos ser mejores simplemente. Y el saber recibirlo, no solo es tampoco aguantarte así y ya irte a bueno, a veces puede ser, ¿no? Un poquito. Pero, o sea, más allá de, o sea, trascender Empiezan a eso. ver quién es el que va más seguido al baño. Sí, A llorar. Pones en forma fetal, lloras, comes pizza hasta quedarte dormido. No, bueno, o sea, más allá de eso, realmente convertirlo en algo. O sea, no solo, además de no tomarlo personal, pues, o sea, te puedes aguantar fingiendo, pero es más bien como... Pero eso es como negarlo, es negación. Sí, no, pero también es como... Es que es como, es todo, es aprender a recibir feedback y es aprender a hablar con la gente si eres líder. Porque no puedes también ser como una persona, es lo mismo que estamos aprendiendo. Así como tenemos que entender a las personas para las que estamos diseñando, tenemos que tratar de ser empáticos con las personas con las que trabajamos para poder conectar y colaborar más rápido.
Sí, tampoco, porque hay una línea muy delgada entre el feedback constructivo y el que, esto es una mierda, nada más así, porque no me gusta. Pero si no aporta nada a la persona, o sea, si no ayudas a que la persona pueda hacerlo mejor, pues mejor ni lo dices. Exacto, es horrible que lleguen y digan como, esto no sirve, ¿por qué? No sirve, y no te den como también tu punto de vista de por dónde se podría resolver el problema. Paul me está haciendo la mirada de... No sé, no tengo ni idea qué está pasando. Sí, también dar soluciones, pues al final y al cabo están colaborando, como esto no sirve, pero podría, porque no sé qué, pero podría funcionar mejor por este lado, porque no sé qué, y lo discuten. Aparte, enseñarle a alguien te ayuda a ti también muchísimo a entender lo que haces y aprender más. O sea, siempre que enseñas, entiendes mejor lo que tú haces. Tendría que mirar a Paul porque hace rato está haciendo una aplicación. Me decía, ay, ¿cómo es este botón? Y como que nada más se me ocurrían cosas, pero creo que no pude decir. No, pues yo creo que aquí esto, y acá esto otro, y acá esto otro. O sea, acá alguien pensaría esto, acá alguien pensaría esto otro, acá alguien pensaría esto otro. Y yo me fui, y él se quedaba así como, ¿pero qué hago? Y yo no sé, tú decides. Yo solo voy a... Muy bien, líder, sí, eso es lo que haces. Nunca te van a dar una respuesta, solo te van a dar una opción. ¿Qué problema acá? Solo te van a dejar más confundido. Sí, bueno, pues creo que podemos ir cerrando. No sé si hagamos un súper resumen para Resumen, no dejarlo ahí estudien. como- No, Shape, investiguen qué es eso. yo lo que le diría a Ben, el primo de John. Sí, Sería ¿qué le que- dirían a Ben? Ese es el resumen. Sí, yo creo que cada quien le diría así. ¿Qué le diría? Que si quiere estudiar algo, yo considero que el perfil, el background que necesitas sería estudiar psicología. Porque en psicología te enseñan a trabajar en equipo, a comunicar y a empatizar sí o sí. Porque por lo menos el trabajo común se basa en trabajo en equipo, exposiciones y también de hecho te enseñan a recibir feedback. Porque expones y te llueven piedras. Y ya en cuestiones de técnica, pues algo que a mí me habían dicho toda la gente que he conocido es experimenta. Por ejemplo, yo que empecé programando, luego empecé en desarrollo web y luego di el salto a diseño y posteriormente hice mi interfaz y así hasta llegar a donde estoy yo. Y pues yo creo que eso es, si quieres estudiar algo, que sea psicología y si no, simplemente experimenta en todo lo que puedas. Campechano. Sara. Yo diría que con base en la experiencia que he tenido aquí, yo diría que estudie lo que quiera. Porque la verdad, creo que tener un perfil híbrido es muy útil. O sea, aquí han pasado economistas, psicólogos, publicistas, diseñadores, curadores de arte. Creo que de todos modos, si te vas a enfocar en resolver problemas de algún modo, ya sea social, económicos, de ventas, lo que sea, o sea, al final, haber estudiado cualquier carrera te va a dar un background bien diferente al que traemos los demás del equipo. Y eso ha hecho que este equipo en especial tenga muchos puntos de vista y podamos resolver las cosas pues de diferente forma, como se hace en muchos lugares. Entonces, que estudie lo que quiera, pero que al final, cuando empiece a trabajar, ya se enfoque en un objetivo claro. Yo también le recomendaría que estudie lo que quiera. Sí, me subo a tu tren. Pero que también creo que, o sea, sí que estudie lo que quiera, que no olvidar que si estudiamos es como para entender y para cambiar nosotros. O sea, creo que eso a veces se nos olvida. Bueno, no sé, he visto mucha gente que se olvida como por qué estudiar, sea de un modo formal o informal, es decir, escolarizado o no, o tú en la vida, pero es porque quieres tener como un modo, una relación con el mundo diferente, no nada más de ir haciendo las cosas como animal, o sea, como reaccionando, sino tratar de entender y de enriquecer tu experiencia entendiendo mejor las cosas, el mundo. Y eso se puede hacer a veces nada más observando, a veces yendo a la escuela, a veces leyendo un libro.
Entonces, más bien le diría que fomentara ese modo de vincularse con el mundo y que estudie lo que le resulte atractivo. Que estudiar, no, ir a la escuela, en todo caso, no es para aprender a trabajar, yo creo que para aprender otras cosas. Y pues que trabaje si quiere trabajar. Sí, yo le diría que trabaje. Importante porque Que se aprenda. brinque las Sí. Y pues sí, que si va a estudiar algo, o sea que primero como que intente investigarlo con amigos o no sé, familiares o personas, o sea que investigue mucho para ver cómo se sienten otras personas ya después de haber estudiado eso. Y si trabaja, que sepa muy bien, o sea, con quién va a trabajar, que busque siempre a las personas del trabajo y no al trabajo, o sea, que se enfoque en las personas que van a trabajar. No sé, creo que me sumo al tren de que estudie lo que quiera, porque al final es como más bien después de que termine su carrera, la que haya sido, que busque un internship en un estudio de diseño. Como Oli, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, Oli estaba estudiando ingeniería y buscó un internship y ahora entiende que puedes diseñar, que él puede diseñar aunque antes le dijeran que no. O alguien que estudie, no sé, antropología y busca un internship como researcher o algo así en un estudio de diseño, también va a entender que va a poder ser diseñador. Alguien que escribe, alguien que estudió literatura, alguien que estudió negocios, alguien que estudió, no sé, o sea, casi cualquier cosa. Alguien que no es, alguien que aprendió, pues no, alguien que no tiene una formación. Cualquier persona puede diseñar, al final trabajar y resolver muchos productos. Es lo que te va a dar la visión correcta, o al menos te va a encaminar para ser un gran diseñador. Primo de John. Ben. Se llama Ben. Bueno, no, Estamos yo lo que buscando recomendaría, y más bien creo que es algo que me hubiera gustado a mí, ahora que o sea, después de 20 años de haber tomado esa decisión, o 15, no sé cuántos años pasado, me hubiera gustado aprender a programar. Y yo le recomendaría a toda la gente. Todo que estudie lo que quiera, de soft skills, programar. Creo que Sí, Fabi que- está dando ese consejo a sí En mismo. Java. Claro, creo que sí, creo que las personas que programan tienen habilidades específicas para resolver problemas, y creo que un diseñador está muy enfocado en resolver problemas. Entonces, si aprendiste a resolver problemas programando, muy fácilmente podrías hacerlo diseñando. Entonces, les voy a contar una anécdota rapidísima. El otro día, en un evento que fui, nos encontramos a un cliente que tuvimos, bueno, un participante del equipo de un cliente que tuvimos. Él era desarrollador así súper clavado y nos dijo como: oye, después de que trabajamos con ustedes me interesó mucho lo que están haciendo y ahora me quiero convertir en diseñador de producto. Y fue como de: ¡oh, sí, hazlo! Fue como: no, está increíble todo lo que hacen y no sé qué, ¿no? O sea, fuera de eso, creo que si lo logra va a ser un diseñador top, porque yo creo que quien haya tenido background de desarrollo puede resolver muchos problemas, y diseñar es acerca de resolver problemas. Entonces, no sé, si yo hubiera podido decidir, yo hubiera decidido ser desarrollador y posiblemente diseñador. Entonces yo le recomendaría al primo de John: aprende a programar en una escuela donde quieras, y si te interesa, investiga para ser diseñador. Muy bien. Que ahora, Porque claro, o sea, programando desarrollas pensamiento matemático, resolución de problemas, algoritmos, bla, 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 muchas cosas que... Lo único que no es la empatía por el humano. Pero eso se puede trabajar. Sí, eso sí. Yo voy a decir, Oh, no. además necesitamos muchos programadores en el mundo. ¿o no? O no. Programadores que desarrollen inteligencia artificial, que después nos controlen. Machine learning. Y ya.
Y pues cerramos, ¿no? Sí. Gracias por escucharnos, gracias por no escucharnos porque estaba bien feo el audio. Este programa. Teníamos comentarios y no los mencionamos. Comentarios. ¿Sí? Sí. Saludos. No sirve el audio. No, ahora sí, teníamos comentarios de que... Pero creo que eran así en contexto en momentos, sí, ya no estoy diciendo, pero básicamente que... Pero no importa, pueden dejarnos un comentario sobre lo que opinan del tema en general, después de todos haber Al rato hecho una Fabián se pondrá al disertación corriente. del tema. Igual nos interesa saber si están leer. trabajando o no, o si están estudiando o no, y qué estudian, y por qué nos Sí. están viendo. Porque si nos están viendo, les interesa el diseño. Porque Nos interesa, ahora y nos interesa a nosotros saber qué están Entre a- haciendo ustedes o qué hacen ustedes. Oigan, que ahora hay una banda súper fresa que quiere ser diseñador de producto. ¿Una banda? Bueno, Súper fresa. Ay, pero, vale. Pero, no se cortó.